Saludos a todos, congresistas. Bienvenidos a esta tercera edición del Congreso Internacional de Avances y Técnicas en Cirugía Menor. Mi nombre es Rubén González y hoy ejerceré de moderador de este primer webinar de los 3 que tenemos programados para hoy, titulado Infecciones víricas de la piel y su abordaje en cirugía menor desde la atención primaria. Para esta ponencia me gustaría presentar a nuestro ponente Rafael Marchante Gutiérrez, que desarrolla su profesión como enfermero de cirugía menor en el Centro de Salud Los Barrios de Cádiz. Rafael nos expondrá las pequeñas derivaciones de dermatología que se realizan hasta atención primaria, donde se incluyen lesiones cutáneas provocadas por el virus del papiloma humano, tales como verrugas vulgar, la verruga plantar, la verruga genital o el condiloma acuminado. También hablará de otro tipo de lesiones cutáneas como las ocasionadas por el poxvirus, conocidas como el molusco contagioso. Muchísimas gracias, Rafael, por estar hoy con nosotros. Nada, buenos días. Gracias a vosotros por Y, contar conmigo. cuando tú quieras, Rafael, pues puedes compartir pantalla y puedes realizar tu exposición. Vale, perfecto. Recordaros a todos congresistas que podéis escribir todas vuestras dudas y consultas en el cuadro inferior derecha, ¿vale? Y luego, al finalizar la ponencia de Rafael, él las irá respondiendo en orden. Buenos días, no sé si me escucháis. Sí, te vemos bien. Si le puedes dar a ocultar, Rafael, la parte de la barra de Vale, la perfecto. dirección, sí, y ya se ve bien, perfecto. Pues nada, bueno, buenos días. Primero presentarme, soy Rafael Marchante, enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria. Como bien has dicho, Rubén, trabajo en el Centro de Salud de los Barrios, pertenece a Cádiz y soy trabajador del Servicio Andaluz de Salud. Mi labor es exclusiva en la consulta de cirugía menor y me gustaría hacer, pues, bueno, hacer este tipo de ponencias para explicar un poco en qué consiste mi trabajo, una parte de mi trabajo, y para que sea útil, para poder contrastar con otros profesionales, para que los asistentes conozcan las técnicas que se utilizan y para mejorar un poco nuestra profesión. Bueno, en esta ponencia vamos a hablar principalmente de aquellas infecciones víricas que se pueden abordar desde la cirugía menor en un ámbito como es la atención primaria. Son aquellas lesiones cutáneas que a veces son dolorosas, que son molestas, por su ubicación y que con una técnica o un método muy eficaz, rápido, se pueden eliminar. Bueno, vamos a ir viendo que dentro de la atención primaria nos vamos a encontrar con una serie de virus como el herpes virus, o conocido como el virus del herpes simple, y el virus de la varicela zoster. Nos vamos a encontrar también el virus del papiloma humano, que es muy frecuente, y el posvirus. Bueno, las lesiones cutáneas se van a producir por estos virus por o bien inoculación directa, como en el caso de las verrugas, los moluscos o la primoinfección por el virus del herpes simple. A veces se produce por invasión de la piel, por ejemplo, en el caso de la varicela, una infección sistémica que tiene repercusiones en la piel, y por reactivación del virus latente, como es en el caso del herpes zóster o la recidiva del herpes simple, ¿vale? Bueno, en esta ponencia, como he dicho anteriormente, solo vamos a ver aquellas lesiones cutáneas que se pueden eliminar desde un programa de cirugía menor de atención primaria. Y por lo tanto nos vamos a centrar en 2 lesiones nada más. Las lesiones provocadas por el virus del papiloma humano y todas sus variantes, es decir, toda su clasificación morfológica, veremos la verruga vulgar, la filiforme, la palmoplantar, la genital y la verruga plana. Y luego veremos las lesiones cutáneas provocadas por el molusco contagioso, que es de la familia de los posvirus. Bueno, explicamos un poquito en qué consiste el virus del papiloma humano. Bueno, pues es un virus de ADN de la familia papilomavirus. Se han ido creciendo los genotipos a lo largo de la historia. Empezaron con 100 genotipos, luego se fueron identificando algunos más y en la actualidad se han identificado más de 200 genotipos diferentes. Tiene una característica muy fundamental este virus del papiloma humano y es que tienen diferentes tropismos tisulares, es decir,
no todos los genotipos van a infectar el mismo tipo de células. Por eso de ahí que existan diferentes clasificaciones morfológicas, sino que habrá verrugas que partes de genotipos de virus que infecten, por ejemplo, la zona genital y aparezcan los condinomas acumulados. Habrá genotipos que infecten, por ejemplo, las manos y sean verrugas vulgares y así. Son altamente específicos, es decir, siendo el humano el único reservorio. Es importante saber que pueden sobrevivir durante muchos meses e incluso a temperatura baja sin tener un anfitrión, es decir, pueden permanecer en objetos inanimados, es decir, en fómites, durante mucho tiempo y actuar como un vector pasivo. El periodo de incubación del papiloma varía entre 1 y 16 meses. Y su manifestación clínica, que es la más común y que todo el mundo conocemos, son las verrugas. Las verrugas no deja de ser una proliferación benigna de la piel que en ocasiones pueden malignizar. Ya veremos que en el caso de los condinomas acuminados hay ciertos genotipos que tienen un alto riesgo oncogénico. Lo veremos más adelante y explicaremos cuáles son. Bueno, la forma de transmisión del virus del papiloma humano puede ser por contacto directo, de persona a persona, contacto de piel a piel, por autoinoculación, es decir, cuando el paciente, por ejemplo, presenta un rascado, cuando utilizamos una lima para limar la verruga y la utilizamos luego para otra actividad diferente, podemos autoinocularnos el virus, o por contacto directo, como hemos dicho anteriormente, a través de fómites, es decir, el virus puede permanecer durante largo tiempo en objetos inanimados y ser una forma de vector pasivo a la hora de contagiar. Pero todos tienen una característica común, y es que tiene un factor predisponente, es la interrupción de la barrera epitelial. Es decir, aquellas pequeñas heridas que se producen en la piel que hace que el virus pueda penetrar en el interior. Es el mayor factor predisponente. Si no hay herida en la piel, rara vez el virus va a penetrar, ¿vale? Y es importante saber que no se contagia a través de la sangre, que el virus evidentemente está en la piel y que no existe la verruguemia positiva. Esto es como un falso mito. Bueno, dentro de la epidemiología, veremos que las verrugas son muy frecuentes en los niños, que la evidencia dice que entre un 7 y un 10% de la población presentará en algún momento verrugas, llegando al 20% en los niños, sobre todo en edad escolar, y con una prevalencia entre los 12 y 16 años. La frecuencia se va a incrementar en el caso de que aparezca una inmunosupresión, debido a que la inmunidad celular se encuentra afectada y por tanto es un factor predisponente a que el virus colonice más rápidamente, o en el caso de una dermatitis atópica. En el caso de dermatitis atópica se debe sobre todo, primero, porque uno de los síntomas que provoca es el rascado y al final, al rascarnos, estamos provocando una autoinoculación del virus, y luego porque además provoca pequeñas rupturas de la barrera epitelial, con lo cual hacemos que el virus pueda penetrar con más facilidad. Bueno, en el caso de los niños es muy poco frecuente, bueno, no debería ser nada frecuente que aparecieran condinomas acuminados. Si aparece, hay que sospechar, evidentemente, un abuso sexual, y se habría que investigar. Y en mucosa genital, los virus del papiloma humano constituyen la principal infección de transmisión sexual a nivel mundial. Es decir, es importante valorar que es la primera infección. Vamos, la más importante en este caso. Vamos a ver la clasificación según morfología. Tenemos la verruga vulgar, la verruga filiforme, la verruga plana, la verruga palmoplantar, bien en la palma de las manos o en las plantas de los pies, la verruga genital, o también conocido como condiloma acuminado. Aquí tenemos una imagen de una verruga en el pubis, aquí de una verruga en vagina. Vamos a ver, vamos a explicar un poco en qué consiste cada una de ellas, para que tengamos una idea de su forma, de su ubicación, y luego nos centraremos principalmente en el tratamiento, que es el objetivo de esta ponencia. Bueno, pues la verruga vulgar está causada por los genotipos 1, 2, 4 y 7, y más infrecuente el 27 y 57. Suele ser asintomática, de una naturaleza benigna, aunque en ocasiones, dependiendo de su ubicación, puede generar más dolor o puede generar un roce, una presión, incluso a veces se irritan. Incluso a mí me llegan en consulta pacientes que dicen, tenía una verruga, pero me da un golpe y me la he arrancado. Es decir, nos vamos a encontrar
que hay zonas que molestan. Bueno, son lesiones epiteliales que se van a presentar como unas pápulas hiperqueratóxicas de superficie rugosa y circunscrita. En cuanto a las características de la verruga, salvo la verruga plana, todas son muy hiperqueratóxicas, es decir, la característica de hiperqueratosis es una capa externa engrosada que se forma por una proteína, la queratina, y que da ese aspecto de rugoso, duro al tacto. Son del mismo color que la carne, con presencia a veces de unos puntos oscuros que corresponden con pequeños capilares que han trombosado. Estos pequeños capilares se conoce como el signo de Darier, y es muy importante porque nos va a facilitar el diagnóstico. Es decir, cuando aparecen estos pequeños vasitos trombosados, casi con un alto porcentaje de probabilidad se va a corresponder con una verruga. Bueno, en el caso de la verruga vulgar, el tamaño de 2 a 10 milímetros de diámetro aproximadamente. Pueden aparecer de manera solitaria o de manera múltiple y se van a localizar con más frecuencia en partes acras, en partes distales, periungueales, en zonas traumatizables, en el dorso de las manos, rodillas, codos. Este tipo de verruga vulgar es muy frecuente en los niños en edad escolar, en los codos, en las rodillas. Pues, durante la actividad los niños suelen caerse, se forman pequeñas heridas en las rodillas, en los codos, que favorece que penetre el virus y que por tanto colonice. Bueno, aquí vemos un par de imágenes de una verruga vulgar en los dedos y una verruga vulgar en los codos. Pasamos a la siguiente, la verruga filiforme. Es una variante morfológica de la verruga vulgar que está ocasionada por los mismos genotipos, el 1, 2, 4 y 7, pero con una diferencia muy, muy alarmante en cuanto a su clasificación y en cuanto a su visión, y es que son pequeñas y alargadas, es decir, con un extremo muy queratóxico que incluso puede llegar a conformar lo que conocemos como un cuerno cutáneo. Este tipo de lesiones colonizan en zonas muy características, sobre todo en bordes de párpados, zonas perinasales y zonas peribucales. El único inconveniente de estas lesiones a la hora del tratamiento es su zona, porque a veces cuando están en los párpados hay que tener cuidado a la hora del tratamiento de que no pueda afectar el globo ocular, o en caso de zona perinasal. Son zonas muy sensibles y muy difícil de llegar. Aquí tenemos una imagen, se puede ver una verruga filiforme en un párpado y una imagen un poquito más ampliada. La siguiente clasificación, la verruga plana, está originada por los genotipos 3, 10, 28 y 41. Son pápulas más pequeñas, lo vamos a encontrar con unas pápulas planas de color de la carne, redondeadas, poligonales. Estas tienen, a diferencia del resto, es que es poco queratóxica, de una superficie lisa. Se van a encontrar preferentemente en la cara, alguna vez en el dorso de las manos, en los brazos y las piernas, pero son menos frecuentes. Donde más lo vamos a ver son en niños y en la cara. Y tiene una característica muy común, y es que estas suelen tener una regresión espontánea muy rápida. Es decir, desaparecen por sí solos. El sistema inmune actúa bien y desaparecen. Son lesiones que antes de desaparecer va precedida de un episodio de inflamación, de un eritema. Veremos una lesión que aparece en una zona eritematosa, roja, que además con prurito, y que eso precede a la eliminación. Aquí veremos, por ejemplo, una verruga plana, y aquí vamos a ver una verruga plana en esta imagen, perdón, donde podemos comprobar que ya aparece esa zona eritematosa, inflamada. Pues posiblemente esa verruga se elimine en cuestión de días. Luego vamos a ver las verrugas palmoplantares. Estas sí que son verrugas más dolorosas por su ubicación, que sobre todo son más reticentes al tratamiento, que cuestan más de eliminar, y porque son muy queratóxicas y penetran con facilidad. Bueno, está originada por los genotipos 1, 2 y 4. Son lesiones ásperas, rugosas, rodeadas de un área hiperqueratóxica, muy hiperqueratóxica. Veremos además que alrededor de la lesión se forma como un anillo hiperqueratóxico, que además es doloroso a la presión, sobre todo a la presión lateral.
es una característica muy común a la hora de diferenciarlo, de establecer un diagnóstico diferencial con el OMA, bien conocido como callo, es que en el caso de la verruga plantar son muy dolorosas en la presión lateral. Sin embargo, en la presión central no son tan dolorosas. Y el eloma es todo lo contrario, es muy dolorosa en la presión central y muy poco dolorosa al ejercer presión lateral. Entonces, esta característica, aparte de los vasitos trombosados, son características que nos van a hacer distinguir entre un eloma y una verruga plantar. Bueno, un signo característico, ya hemos dicho antes, el signo de Ariel, que corresponde con trombosis capilares, son pequeños vasitos que han trombosado y vista, cuando lo vemos como unos puntitos negros. Esto nos va a servir, como he dicho anteriormente, para diferenciarlo del eloma. ¿Dónde se origina con más frecuencia? Pues evidentemente la planta del pie son zonas de apoyo, o como es la zona metatarsiana, también es la zona metacarpiana, y a veces se pueden formar placas y se denominan verrugas en mosaico. Bueno, aquí vamos a ver qué son los capilares trombosados, como se ve en la imagen. Aquí podemos ver que en esta verruga justo alrededor hay un anillo queratósico. La lesión está compuesta por pequeños puntitos negros que son los vasitos trombosados y que nos hace saber que evidentemente esto se corresponde con una verruga, en este caso plantar. Aquí tenemos otra imagen de una verruga plantar en mi consulta. La verruga genital con condiloma acuminado, este tipo de verruga, bueno, está un poco estigmatizada, tenemos un poco más miedo, sí que ya sabemos que aquí pueden malignizar algunos de los genotipos. En este tipo de casos existen más de 40 genotipos diferentes, capaces de infectar tanto el área genital como anal, incluso la mucosa oral. Clasificándose según su potencial oncogénico, vamos a ver que tenemos dos tipos de bajo riesgo oncogénico, que es el tipo 6 y 11, y que este es el más vinculado a la verruga genital. Con lo cual, dentro de las verrugas genitales, cada vez que aparezcan verrugas genitales, que suelen venir a consulta muy preocupados, tengo una pequeña verruguita en la zona genital, en el pene. Bueno, hay que tranquilizarlo y decirle que cuando aparecen las verrugas son los genotipos con menor riesgo oncogénico, que evidentemente hay que eliminarla, que evidentemente se contagian, pero por lo menos tranquilizar al paciente. De alto riesgo oncogénico, pues vamos a tener los genotipos 16, 18, 31, 33, 45 y 52. Estos sí que son los responsables del 85% de los cánceres de cervix, vagina, ano, pene, vulva y orofaringe. Los condilomas acuminados son discretas pápulas de 1 a 5 milímetros, de color carne, rosado, indolora, que aparecen como lesiones excrescentes, es decir, que van creciendo, a veces con forma de cresta de gallo, un crecimiento esofítico, es decir, en forma de coliflor, es decir, van a crecer hacia afuera, con un aspecto de coliflor, pero siempre con un color rosado, un color carne, y muy poco dolorosa, a veces nada, prácticamente indolora. Suelen ser múltiples y su zona, pues, el área genital y perianal. A veces adoptan una imagen en espejo, evidentemente porque si se produce en la zona, por ejemplo, anal, una parte de una zona, al presionar la otra zona, acaba contagiando y apareciendo las verrugas en ambos lados. Por eso parece una imagen en espejo. Los condinomas acuminados son la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Se va a producir por el contacto directo de piel o mucosa, y hay que tener en cuenta que el preservativo no va a eliminar por completo el riesgo de contagio. Lo va a eliminar un 60-70%, por eso nos vamos a encontrar pacientes con condinomas acuminados que te refieren que han utilizado preservativo. Pues es posible. ¿Por qué? Porque al final parte del virus queda fuera del preservativo o va incluso segregado con parte de los líquidos que infectan la mucosa o infectan la zona genital. Vamos a una serie de imágenes, una verruga genital en vagina, una verruga genital en ano, una lesión vista en dermatoscopio de una verruga genital y una verruga en pene.
Bueno, ya una vez vista la clasificación morfológica, para saber un poco qué tipo de verrugas nos vamos a encontrar dentro del papiloma humano, qué lesiones tenemos que abarcar y abordar dentro de la cirugía menor, aunque a veces en el caso mío, a mí normalmente me vienen diagnosticadas por el médico de atención primaria o por el dermatólogo. Es importante saber un poco cuál es el diagnóstico diferencial. Aquí pongo algunas imágenes para saber diferenciar un poco entre la verruga y otro tipo de lesiones. Bueno, las verrugas planas a veces son muy similares al líquen plano, al molusco contagioso. La verruga plantar se confunde mucho, muchísimo, llegará a muchos pacientes con elomas, que son los típicos callos o ojos de gallo, y que al final no son papilomas, son elomas, o de la porqueratosis punctata. El condiloma también se suele confundir cuando aparecen lesiones aisladas en el pene y demás, se puede confundir con el molusco contagioso genital, o a veces incluso han llegado pacientes que lo han confundido con las pápulas perladas, que son fisiológicas en el pene, ¿vale? Bueno, la prevención dentro del dentro del virus del papiloma humano, pues bueno, cuando aparecen las lesiones cutáneas, la manera de prevenirlas es no dejarlas descubiertas y sobre todo en aquellas actividades que puede haber un contacto directo de piel con piel con otras personas, por ejemplo, la natación, el fútbol, el baloncesto, pero muy importante no recomendar la exclusión social o que dejen los niños hacer actividades deportivas, es decir, no hay que estigmatizar el virus del papiloma humano, son normalmente lesiones benignas que se pueden eliminar sin ningún problema y por tanto los niños pueden hacer actividad sin ningún problema y la única manera de prevenirla para evitar contagio es que no queden descubiertas. Por lo tanto, luego en los baños, pues evitar que compartan las toallas, los calcetines, los zapatos o cualquier tipo de ropa o material que haya estado en contacto directo con la lesión. Para evitar riesgo de autoinoculación, pues evite rascarse, morderse las uñas, las cutículas. Estos son muy frecuentes las verrugas vulgares en los dedos. O sea, aparecen muchas lesiones vulgares alrededor de los dedos debido a que se muerden las uñas, las cutículas y que propagan la autoinoculación y causa que aparezcan más verrugas vulgares. Y evidentemente no usar instrumentos que hayamos usado para tratar la verruga, como por ejemplo una lima, para otro propósito diferente. Dentro de la medida de prevención, esta sí la conocemos mucho, que es la medida de prevención primaria, la vacunación. Bueno, pues en España se han ido incorporando a lo largo de los años varios tipos de vacunas diferentes. Al principio se incorporó una bivalente, también conocido como Cervarix, que contiene los genotipos 6 y 11. Estos genotipos, ya hemos dicho anteriormente, son los que causan las verrugas y por tanto era una vacuna que prevenía la aparición de verrugas genitales. Luego aparece la tetravalente y la nonavalente, que es conocido como la Gardasil tetra o nonavalente, que ya contienen de 4 a 9 genotipos. En el nonavalente ya aparece el 6, el 11, el 16, el 18, el 31, el 33, el 45, 52 y 58. Esta, además de protegernos de las verrugas genitales, nos va a proteger de aquellos genotipos causables de cánceres, sobre todo el de cervix o el de cuello de útero. Bueno, aquí donde más quería centrarme, ya hemos visto un poco qué son los tipos de verrugas, las características comunes que presentan cada una de ellas, pero aquí me quería centrar y es la parte más importante dentro de mi trabajo en la cirugía menor, un pequeño quirófano de atención primaria, en el tratamiento. Veremos que hay tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico, que es el que yo utilizo, las medidas no farmacológicas, medidas destructivas. Vamos a ver muy por encima las medidas farmacológicas, puesto que esto va a ser más una parte más médica, y vamos a ver la parte, vamos centrando un poco más en la parte medidas no farmacológicas, que es como la crioterapia, que es la que utilizo en la consulta. Bueno, a tener en cuenta que dentro del virus del papiloma humano, ya hemos ido hablando un poco antes, no siempre hay una intervención terapéutica, a veces las verrugas desaparecen espontáneamente, sobre todo en los niños, las verrugas planas, casi la mayoría
desaparecen por sí solas. Pero vamos a tratar aquellas que sean dolorosas, que perduren en el tiempo, que vayan creciendo, que sangren, que sigan contagiando. Es decir, aquellas verrugas ya incómodas, sobre todo que provoquen dolor. Siempre valorando pues la relación riesgo-beneficio. No hay un tratamiento específico para el virus del papiloma humano, es decir, lo que hacemos en la consulta de cirugía menor es eliminar la expresión clínica, es decir, la verruga en sí, pero evidentemente el virus del papiloma humano no lo eliminamos, lo que eliminamos es su expresión clínica. Dentro de las medidas farmacológicas, bueno, lo veremos muy por encima, tenemos los queratolíticos, que es el ácido salicílico y ácido láctico. Tenemos desde varias concentraciones, desde el 10% hasta el 40%, dependiendo del tipo de verruga se utilizará una concentración u otra. Por ejemplo, en verrugas vulgares el 10 o 20% y en verrugas plantares se utiliza el 40%. El queratolítico es un poco abrasivo a veces y, bueno, no es de los más recomendados. Sí que sirve un poco para ablandar la verruga a la hora de limarla o de caparla, pero no es de los más recomendados. Luego tenemos los retinoides o inmunomoduladores. El imiquimod tópico es un inmunomodulador que refuerza el sistema inmune. Es una crema al 5%, es útil en verrugas genitales y anales, también en las vulgares. Y la hiperkeratosis limita su acción y propicia una dermatitis irritativa, por lo que tampoco es muy aconsejable. Ahora veremos que incluso la evidencia científica recomienda la crioterapia como tratamiento de lesión. Otro tratamiento es la cimetidina, que ya este es por vía oral. Y ahora vamos a pasar a las medidas no farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas tenemos también la cirugía, que es una excisión quirúrgica, una excisión fusiforme alrededor de la lesión, donde eliminamos completamente la lesión. El problema de la cirugía, pues evidentemente hay una tasa de sangrado más elevada, aparecen cicatrices, incluso infecciones bacterianas, requiere un tiempo de curación exhaustivo y por un profesional de enfermería y tiene una tasa de recurrencia de un 20%. Luego la electrocoagulación, pues en este caso lo que hacemos es destruir la lesión por calor. Es útil en verrugas filiformes o en lesiones pequeñas, pero no es recomendable en niños debido a que son muy dolorosas y que va a requerir de anestesia local, además con altas tasas de recidiva y con altas tasas de cicatriz, de formación de cicatriz, con lo cual tampoco está muy recomendado. Y la laserterapia, que también es una destrucción tisular de la verruga provocada por el láser CO2, también es una técnica dolorosa que deja cicatriz, por lo cual tampoco se botifica en pacientes pediátricos. Y vamos a pasar digamos, al pilar fundamental del tratamiento no farmacológico dentro de la cirugía menor y que así lo avala la evidencia, que es la crioterapia. Bueno, pues la crioterapia es el método de lesión que vamos a usar en cirugía menor y hay una serie de características que lo hacen como una técnica ideal, sobre todo para su empleo en la atención primaria. Es una técnica muy estandarizada, muy fácil de adquirir, que se aprende rápido y que se ejecuta muy, muy rápido. En cuestión de 4 o 5 minutos se ha ejecutado la técnica y se aprende muy fácil. Entonces, tiene una alta eficacia en lesiones provocadas por el virus papiloma humano, con muy pocas complicaciones, buenos resultados estéticos, apenas deja cicatriz, muy bien tolerada por el paciente, a veces poco o nada dolorosa y requiere de cuidados posteriores muy rápidos. Incluso el propio familiar puede hacerse cargo de las curas posteriores porque nada, eso es cuestión de días en la que se resuelve rápidamente. Los inconvenientes, bueno, pues un coste relativamente alto de inversión inicial y poco rentable si el número de pacientes es escaso. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues el coste relativamente alto, bueno, si lo utilizamos en una consulta privada de manera ocasionada o aislada para pocos pacientes, pues evidentemente la bombona tiene un coste, la unidad portátil tiene un coste. El problema es que el nitrógeno líquido es un gas muy volátil que evidentemente se va evaporando y que con el tiempo habría que volver a llenar, con lo cual es un gasto innecesario. Pero
Utilizar una consulta de cirugía menor donde tenemos un número elevado de pacientes, por ejemplo, en mi caso, un número muy elevado de pacientes, es uno de los tratamientos menos costosos. Bueno, es importante cuando utilicemos la crioterapia, si sospechamos lo más mínimo de que pueda haber malignidad, no usar la criocirugía, es decir, para nada. Hay que valorar, derivar para que haga una valoración exhaustiva, bien al dermatólogo, al médico de atención primaria, o tomar una biopsia antes de eliminar la lesión y mandarla a analizar. Pero es importante no destruir la lesión si sospechamos de que puede existir una malignidad, ¿vale? Bueno, aquí, como he dicho, la evidencia científica recomienda la crioterapia como un método de lesión. Aquí hay diversos estudios, pues uno compara los inmunomoduladores con la crioterapia en el tratamiento de lesiones genitales en mujeres. Otro compara, por ejemplo, el papiloma en el labio inferior completamente resecado en caso con crioterapia. Otro, una revisión bibliográfica sobre la eficacia de la crioterapia y el láser en las verrugas. Otra revisión sistemática sobre la eficacia terapéutica de la crioterapia y el ácido salicílico también para el tratamiento de verrugas plantares. Es decir, hay diversos estudios que evidencian que la crioterapia tiene buenos resultados. De hecho, una de las conclusiones que nos habla dice que la crioterapia es más efectiva que la combinación del ácido salicílico más el ácido láctico, ¿vale? Que estos serían queratolíticos. Es decir, la crioterapia es más efectiva que los queratolíticos, sobre todo en tratamiento de verrugas vulgares en niños y adolescentes. Luego, otro resultado nos dice que en cuanto a los tratamientos más utilizados, encontramos en primer lugar la crioterapia, seguida la combinación de la crioterapia con ácido salicílico y el láser. Respecto al tiempo de curación, exactamente igual. Se observa que la crioterapia, el láser y el 5-fluoracilo, como los tratamientos que antes se resuelven, con una duración de 3-4 semanas. Es decir, la evidencia científica nos avala que la crioterapia es un método de lesión muy efectivo y una medida no farmacológica eficaz en el tratamiento del virus del papiloma humano, sobre todo de las lesiones cutáneas. Bueno, aquí os pongo un poco, bueno, cuál es el protocolo de actuación que tenemos en la crioterapia en atención primaria. Pues, bueno, pues el paciente se encuentra con una lesión, solicita consulta o bien al médico de atención primaria. El médico de atención primaria hace una valoración, un diagnóstico y lo deriva a cirugía menor si considera que es susceptible de tratamiento con criocirugía. Esta es la hojita de derivación. Aquí podemos ver una hoja de derivación de intervención en cirugía menor. Datos del paciente, bueno, un poco sus antecedentes, alérgicos, si tiene alguna enfermedad, si está antiagregado, anticoagulado, patologías de interés, constantes vitales y demás. Luego, también puede acudir directamente al dermatólogo, que exactamente igual va a valorar, va a diagnosticar y va a derivar a la consulta de cirugía menor, si así lo considera susceptible de tratamiento. Y igual los informes que nos aparecen del dermatólogo de derivación a través de la consulta de dermatólogo son este tipo de informes donde, bueno, pues, ha valorado la lesión, ha explicado un poco el motivo de consulta, en este caso un paciente de 17 años que acude por lesión en cara, actualmente no presenta signos de alarma, juicio clínico, una verruga vulgar y la conducta, bueno, pues aquí te explica un poco cuál es el tratamiento. Dice, si dispone su centro de salud de cirugía menor, recomiendo crioterapia suave con lesión en la lesión durante 20 segundos y posteriores curas con betadino cristalino, ¿vale? Esto nos indica el dermatólogo en su informe. Y luego, pues, evidentemente, todas las derivaciones acaban en consulta de cirugía menor, atención primaria, donde a través de la criocirugía se elimina la lesión. Hemos visto un poco en qué consiste cuál es la crioterapia, cuál es el método, cuál es el protocolo de derivación en atención primaria. Vamos a centrarnos ahora en el trabajo en la consulta con la crioterapia. Bueno, dentro de la crioterapia tenemos la mezcla criogénica de baja congelación, que evidentemente en atención primaria se dejó de utilizar, que está compuesto por dimetileterpropano. Esto se consigue a una temperatura de menos 57 grados, no es tan profunda como el nitrógeno líquido, pero bueno, para lesiones muy superficiales o lesiones filiformes y demás se pueden utilizar. Existen marcas comerciales que trabajan con este tipo con este compuesto, como el Criofarma, el Histofreezer, el Histocer, sí, vale.
Luego está la criocirugía con nitrógeno líquido, que es la técnica que más se emplea en la actualidad, que es muy poco invasiva, que utiliza el nitrógeno líquido para congelar y destruir el tejido y que puede llegar a alcanzar una temperatura de menos 196 grados centígrados. El único inconveniente, bueno, que requiere de mayor infraestructura. Ahora veremos la infraestructura que va a requerir. Pues mira, va a requerir de un tanque o un contenedor de almacenamiento. Este tanque, el que tengo yo en consulta, oscilan desde 5 litros hasta 30. Yo en consulta tengo uno de 25 litros, el tanque que estamos viendo en la imagen, ¿vale? Un tanque hermético con una válvula de seguridad, donde vamos a ver que tiene un manómetro de presión que va a controlar la presión del nitrógeno líquido y una válvula de seguridad que en caso de que la presión aumente, favorece el control y el mantenimiento de la presión. Luego, una unidad portátil, donde a partir del tanque llenamos la unidad portátil, que es más útil para moverse en la consulta, que es más fácil de aplicar, que pesa poco, y lo hay de 0,3, que suele durar unas 12 horas, y de 0,5 litros, que suele durar unas 24 horas. Esta que vemos en la imagen, la que tengo yo en consulta, y es de 0,5, de medio litro. Bueno, pues igual es hermético, tiene una válvula de seguridad y además tiene un gatillo que lo vamos a accionar cuando queramos pulverizar. Bueno, dentro del sistema portátil, de la unidad portátil, la forma de pulverizar las lesiones existen dos maneras. Una es con sistema abierto, que es la pulverización directa del nitrógeno líquido sobre la lesión. Veremos que en mi consulta yo tengo estos tamaños, están clasificados por LERA en función del tamaño de la boquilla. La letra A, como podemos ver aquí, no sé si se ve bien la imagen, pero bueno, la letra A es de 1 milímetro, la letra B de 0,8, la C de 0,56 y la D de 0,4. Dependiendo del tipo de lesión, si la lesión es pequeña, utilizaremos tamaños pequeños. Si la lesión es grande, utilizaremos boquillas más grandes. ¿Por qué? Porque lo que consiste, y muy importante, es que la congelación sea muy rápida. Cuanto más rápida, mejor destruimos el tejido, las células infectadas por el papiloma. Luego tenemos boquillas más alargadas, curvas o rectas, pues para zonas más de difícil acceso. Yo en mi consulta solo dispongo de estas dos, ¿vale? Una es curva y otra más alargada. Y luego hay una técnica que lo he indicado, pues me gustaría explicarla porque además es muy útil pues, por ejemplo, en verrugas filiformes, estas verrugas que aparecen en los párpados, que están muy cerca del ojo, que hay riesgo de que incluso podamos, a la hora de pulverizar, parte del nitrógeno pueda caer en el ojo. Pues una técnica muy fácil es utilizar un cono de otoscopio. Utilizamos un cono que el diámetro sea igual que el diámetro de la lesión. Introducimos la lesión dentro del cono y pulverizamos dentro del cono. El cono hace un efecto embudo. ¿Qué es lo que ocasiona? Pues que al hacer un efecto embudo se congela la lesión mucho más rápida, con lo cual conseguimos el efecto mucho más rápido. Y además evitamos que la pulverización pueda extenderse por zonas que no queramos, en este caso que podemos congelar o que pueda caer en el ojo. Importante, muy importante, cuidados con el conotoscopio, el tiempo de congelación se reduce a la mitad, entonces cuidado, pues podemos provocar quemaduras. Si utilizamos conotoscopio, aplicamos el nitrógeno líquido y en cuanto veamos que la lesión se empieza a extender 1 o 2 milímetros por fuera del cono, hay que parar, ¿vale? Importante, pero es una técnica muy útil, ¿eh? Os lo aconsejo, sobre todo para aquellas lesiones en zonas de difícil acceso. Bueno, hemos visto que tenemos los sistemas abiertos, que son las boquillas, luego existe un sistema cerrado, yo lo explico que existen, pero no lo utilizo en consulta. Los sistemas cerrados lo único que hace es que el nitrógeno líquido ya no se pulveriza, sino que circula en el interior del dispositivo y que enfría la punta. La punta, hay diversas puntas, esa punta se coloca encima de la lesión, enfriando la lesión y destruyéndola. Hay que tener cuidado, es muy importante que hay que poner una pequeña cantidad de gel. Si no ponemos gel, la punta se va a quedar pegado en la lesión y mucho cuidado sobre todo en la mucosa o en la lengua, ¿vale? Para evitar que se pegue la punta en la lesión, importante.
Bueno, tenemos criosondas de 1, 2, 3 y 6 milímetros y luego ya tenemos unas criosondas especiales, que algunas son planas, otras cónicas y semiesféricas, bueno, pues para mucosas, para lengua, pero es importante utilizar el gel para evitar que se queden pegadas las criosondas, ¿eh? Bueno, aquí vamos a ver cuál es el procedimiento que yo realizo en cirugía menor. Vamos a explicarlo un poco y luego veremos un breve vídeo donde se puede comprobar cuál es el procedimiento, ¿vale? Bueno, pues se carga la unidad portátil, se le acopla a la boquilla que mejor se adapta a la lesión que vamos a tratar. Desinfectamos la zona previamente, pues con clorexidina, una gasita, aplicamos clorexidina, desinfectamos. Cubrimos la zona perilesional con vaselina esterilizada para evitar que la quemadura se pueda extender. Y pulverizamos. ¿Cómo hacemos? Pues pulverizamos directamente sobre la lesión a una distancia de 1 centímetro hasta conseguir la congelación. Y siempre congelamos un halo perilesional de 1 o 3 milímetros. El tiempo es muy variable. Habrá zonas más sensibles que la congelación sea muy rápida, zonas menos sensibles como las palmares o las plantares, donde la congelación tarde algunos segundos más. A medida que vayamos cogiendo la práctica, iremos comprobando que dependiendo de la zona requerirá de más tiempo y de menos tiempo. Pero muy importante, ante la duda, al principio, cuando utilicemos la crioterapia, es mejor utilizar sesiones más suaves y evitar producir grandes quemaduras que todo lo contrario, que utilizar sesiones muy fuertes de congelación y provocar grandes quemaduras con grandes ampollas, con una recuperación más dolorosa y más complicada, ¿vale? Además, con el riesgo de dejar algún tipo de cicatriz. Importante es que haya una congelación rápida, muy rápida, para que se destruyan las células del tejido y una descongelación muy lenta, ¿vale? Entonces, congelamos muy rápido y una descongelación lenta que dure sobre unos 20 segundos aproximadamente. Este ciclo se puede repetir hasta 3 veces. Es decir, aplicamos, congelamos, esperamos que se descongele unos 20 o 30 segundos y volvemos a repetir el ciclo hasta 3 veces. Luego aplicamos el antiséptico para desinfectar, un apósito oclusivo y, lo que os he dicho, hacemos 2 o 3 aplicaciones. Si la lesión no desaparece en unos 15 días, pues se puede volver a repetir la sesión. Veremos que hay lesiones hiperqueratóxicas como las verrugas plantares, que ya hemos dicho que la hiperkeratosis lo que provoca es un engrosamiento de la capa externa de la piel, con lo cual es más difícil que el nitrógeno penetre en el interior de la lesión. Espera que ha saltado el vídeo. Que penetre en el interior de la lesión. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Pues, bien, limar la lesión para quitar esa parte hiperqueratóxica. Yo, a veces, con una hojita de bisturí, pues, del 15, decapo un poco la lesión y quito esa zona hiperqueratóxica, que además no duele. O hay quien utiliza un agente queratolítico 2 o 3 días, semanas previo a la cirugía, a la criocirugía, para decapar esa zona, ¿vale? Esa hiperkeratosis. Bueno, ahora vamos a ver un breve vídeo donde se puede ver el procedimiento. He intentado que sea breve, pero que se pueda ver bien cuál es el procedimiento que utilizo en la consulta.
Vamos a ver un vídeo de cómo utilizamos la criocirugía. Es una lesión que está en el lateral de la mano. Yo utilizo una boquilla larga, que es más precisa y que pulverizamos de manera más central. Y nada, el procedimiento es muy simple. Aplicamos el nitrógeno líquido, esperamos que se congele y luego una descongelación de unos 20 segundos aproximadamente. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas tras la criocirugía? Bueno, pues ya hemos dicho, los pacientes van a tolerar muy bien la cirugía. Es importante, en el caso de niños, informar del procedimiento antes porque va a disminuir la ansiedad e incluso las molestias postoperatorias y el aspecto de lesiones. Si informamos al niño y al padre de en qué consiste, el dolor que puede tener y las molestias que pueden surgir después de la aplicación de la crioterapia. ¿Vale? Esto disminuye la ansiedad y favorece una recuperación mucho mejor. Bueno, clínicamente se puede observar pues, que a las 12 o 24 primeras horas de aplicación del nitrógeno líquido aparece una urticaria y un edema, se edematiza un poquito, que puede aparecer una ampolla serohemorrágica, hemática, a las 12 o 24 horas posteriores, que a veces hay riesgo de hipopigmentación residual debido a que afecta a los melanocitos, es decir, la lesión se puede poner durante un tiempo algo más blanca por afectación de los melanocitos, pero es importante destacar que esta lesión desaparece con el tiempo, que al final acaba teniendo su color normal de piel, ¿vale? Se suele producir una costra que dura unos 7 a 14 días, que esta luego se cae una vez que ha reepitelizado y que no deja cicatriz, nada de cicatriz, ¿vale? Con lo cual, por eso una de las técnicas, aparte de ser efectiva, no dolorosa, muy poco dolorosa, es que al final eliminamos la lesión sin dejar cicatriz y en un tiempo corto. Bueno, pues aquí tenemos algunas lesiones. La primera vemos con una lesión oscura que se ha formado la costra y en la segunda quería ver un poco pues, una lesión en la que se ha formado una ampollita de gran tamaño. Esto a veces porque la zona es más sensible y congelamos un poco más de tiempo del necesario, ¿vale? Bueno, los cuidados post-tratamiento, pues bueno, son muy simples, lo puede hacer los familiares en el domicilio, cura a las 24 horas con un antiséptico como puede ser la clorexidina y aplicando un apósito estéril para cubrir la lesión, ¿vale? Siempre mantener la herida limpia y seca y si aparece ampollas, bueno, que es frecuente, que debemos de informar a los pacientes que pueden aparecer ampollas, que si son de pequeño tamaño y nos molestan hay que dejarlas, simplemente una cura con clorexidina y si son de mayor tamaño, pues a veces se pueden puncionar para descomprimirlas o incluso si ya llegan a molestar o son muy grandes se pueden retirar. Luego se aplica pomada antibiótica, pues bueno, podemos aplicar una bupirecina, podemos aplicar ácido fusídico y cubrir con un apósito estéril. Importante, pues bueno, como hemos dicho, que afecta a los melanocitos y para evitar que queden marcas en la piel, pues aplicar fotoprotector de 50 o más, ¿vale? Después de la caída de la costra durante al menos 6 meses, que es el tiempo de resolución completa. Bueno, esto es un informe clínico de continuidad de cuidado una vez ya aplicado el tratamiento. Este es el informe que le doy al paciente, bueno, en donde explico un poco que un paciente derivado por médico de atención primaria por presentar un papiloma plantar en mano izquierda de varios meses de evolución, que el paciente no refiere contraindicaciones al nitrógeno líquido, que se le aplica la crioterapia al nitrógeno líquido en la lesión, se protege la zona perilesional y que algunos de los efectos adversos que puedan aparecer, un eritema o una ampolla, ¿vale? Entonces, un poco explicando y las recomendaciones a seguir, si se cura cada 24 horas con clorexidina, en el caso de que se infecte, pues acudir a consulta de cirugía menor y lo volvemos a valorar, y si la lesión no desaparece, pues en 14, 21 días hay que aplicar una nueva sesión de crioterapia, ¿vale? Bueno, ya concluyendo con la lesión con la parte del virus del papiloma humano y la crioterapia, bueno, hay ciertas contraindicaciones relativas y absolutas, más bien relativas, que hay que tener en cuenta. Bueno, pues no hay que tener cuidado, sobre todo a la hora de congelar ciertas zonas porque son muy dolorosas, como los labios, los párpados, las uñas de las manos o de los pies, y que a veces incluso tenemos que utilizar algún anestésico local. No hace falta que sea infiltrado, sino con un anestésico tópico, pues, por ejemplo, la ELA que lleva lidocaína, prilocaína, es suficiente, ¿vale? Que a veces, si congelamos el temporal y el parietal, puede provocar una cefalea vascular,
con lo cual en esta zona evidentemente es muy raro que aparezcan verrugas, muy raro encontrar en consulta, pero bueno, si alguien en su consulta lo utiliza para eliminar queratosis seborreica, que sí suelen aparecer en esta zona, hay que tener cuidado que no se debería de usar o sesiones muy leves porque puede precipitar una cefalea vascular, ¿vale? Bueno, en pacientes con compromiso circulatorio, pues vasculopatía, neuropatía, pues evitar congelar bajo la rodilla por el riesgo de ulceración, si son pacientes que tienen comprometido el sistema circulatorio y por tanto el frío puede ulcerar la lesión. También es importante estos tipos de pacientes no congelar en zonas distales, en dedos, en dedos de las manos, en dedos de los pies, pues exactamente por el mismo problema, ¿vale? Si hay una lesión que esté infectada, primero hay que tratar la infección y luego ya se aplicará la crioterapia. No utiliza la crioterapia sobre lesiones que están infectadas, ¿vale? Importante, bueno, ya lo expliqué antes, que en caso de mucosa y lengua hay que utilizar boquillas especiales, como son las criosondas, y que hay que utilizar un gel intermedio para que no se peguen, ¿vale? Es importante saber que las torundas se quedan pegadas y van a dañar la mucosa al despegarla, ¿vale? Con esto quedamos concluido lo que es el virus del papiloma humano. Me he centrado mucho en la crioterapia, porque es el tratamiento que yo utilizo día a día en mi consulta de cirugía menor, porque es un tratamiento efectivo, de muy fácil aprendizaje, y quería que se viera al completo, por si muchos de los asistentes están interesados, pues que no tengan miedo, que es un tratamiento fácil, que se aprende rápido y que se puede usar en atención primaria. Y ahora vamos a ver el siguiente tipo de virus, que es el molusco contagioso, y cómo lo vamos también a eliminar en una consulta de cirugía menor de atención primaria. También una técnica muy fácil, que se elimina rápido y que, bueno, aunque también es benigno y que muchas veces el propio sistema inmune elimina el virus, se da con mucha frecuencia en niños, pues bueno, es una lesión un poco estigmatizada porque son lesiones a veces visibles, porque en el caso del colegio los padres tienen miedo de que se contagie y demás, y bueno, pues a veces aparecen en la consulta más para erradicarla, para evitar que estén en zonas visibles y que, bueno, y que discriminen al niño, digamos, de alguna manera, o que tengan miedo al contagio, pues bueno, acuden mucho a los padres a consulta, ¿vale? De pediatría. Bueno, explicamos que el molusco contagioso, bueno, es una infección también de curso benigno, exclusiva del ser humano y autolimitada. Es decir, autolimitada significa que no van a durar toda la vida, es decir, al final el sistema inmune lo van a eliminar por sí solo. Entonces, lo dicho, ¿cuáles vamos a tratar en atención primaria? En la consulta de cirugía menor, pues aquellas lesiones pues, que empiezan a crecer mucho, que ya haya multitud de lesiones, que no desaparezcan, que a veces ya se ponga eritematosa, algunas se formen impétigos. Si aquellas lesiones ya es complicadas, dolorosas, en zonas de roce, son las que vamos a tratar sobre todo en consulta. El resto de lesiones desaparecen de manera espontánea, ¿vale? Bueno, hemos dicho que el molusco contagioso es un virus de doble cadena de ADN de gran tamaño, producida por el virus Molusco contagiosum, perteneciente a la familia de los posvirus, ¿vale? Hay 4 subtipos, el tipo 1, 2, 3 y 4. El 1 causa aproximadamente el 80% de las lesiones del molusco contagioso, sobre todo en los niños. El tipo 2 causa el 60% en los adultos, pero son de transmisión sexual y son las lesiones que van a aparecer en los genitales, principalmente en uno comprometido. Y por eso existe una correlación muy importante entre el VIH y el molusco contagioso en adultos en zona genital, donde al final el molusco contagioso aparece como una infección oportunista. Primero contraemos el VIH, nos baja la inmunidad y luego posteriormente nos contagiamos del molusco, ¿vale? Y tenemos las condiciones predisponentes para que colonice con facilidad y crezca en zona genital, ¿vale? Bueno, todos los subtipos son iguales, no hay diferencia en cuanto a características histopatológicas y tampoco en cuanto a la forma de la lesión, ¿vale? La transmisión del molusco contagioso es muy parecido al virus papiloma humano, por contacto directo de persona a persona, piel con piel, por autoinoculaciones, rascados, utilizando herramientas que hemos utilizado en las lesiones o ropa que está en contacto con la lesión,
y por transmisión sexual, ¿vale? Por contacto indirecto, pues a través de los fómites, aquellos objetos inanimados donde el virus permanece y que puede actuar como un vector pasivo. Es importante saber que, igual que en el papiloma humano, hay un factor predisponente muy importante y que el virus va a penetrar en presencia de microheridas en la piel, ¿vale? Muy importante, cuando se rompe la barrera protectora de la piel, pues el virus penetra y coloniza. En el caso de la dermatitis atópica es muy frecuente la autoinoculación. ¿Por qué? Pues son pacientes que continuamente se están rascando y al final pues, lo que hace es que propaguen el virus por más zonas, ¿vale? Bueno, es importante saber que en el caso de los virus no generan latencia, ¿vale? Este tipo de virus no generan latencia. Bueno, las manifestaciones clínicas, mira, voy a poner las imágenes porque se ve mucho mejor. Este es un paciente que tengo en consulta, ahora veremos un vídeo que aparece, que llegó en consulta, derivado por el pediatra de atención primaria, que tiene 4 lesiones y ahí se ve muy bien cuál es la manifestación. Bueno, pues aparece siempre como una pápula, un nódulo de aspecto sólido, firme, de color blanco, cubierta por una piel normal o nacarada, y que normalmente no es una única lesión, siempre aparecen más, incluso a veces multitud de lesiones, y que va madurando hacia una pápula ya más madura, más amarillenta, que incluso ya llega a umbilicarse en el centro. Estas suelen medir entre 2 y 6 milímetros de diámetro y el periodo de incubación oscila entre 14 días y 6 meses. Aquí en la imagen vemos 4 lesiones en su estadio inicial, luego vemos una lesión vista al dermatoscopio, luego vemos una lesión ya madura. Es cierto que aquí no se ve que esté umbilicada en el centro, pero se umbilican en el centro. Y la lesión una vez que están eliminadas, pues vemos como son 4 pápulas blanquecinas, duras, sólidas, una vez que se han retirado, ¿vale? Cuando son maduras hay 2 formas de retirarlas, el culetaje, que es el que vamos a ver, y el más útil, o por lo menos a mí el más efectivo, o la pinza. La pinza yo he comprobado que es un poco más dolorosa, ese pequeño pellizquito para intentar extraer la pápula, aunque previamente haya sido aplicado un anestésico tópico, parece algo más doloroso que con la cureta, ¿vale? Bueno, ¿dónde se suele localizar? Pues bueno, la ubicación topográfica de las lesiones va a variar, pero siempre van a ser en zonas de roce, en pliegues axilares, antecubitales, en el hueco popliteo, en cara, tronco, párpados y a veces en extremidades. Pues bueno, las extremidades por la cara interna de los muslos y en alguna ocasión, pero rara vez, en la mucosa oral de la conjuntiva. Muy rara vez, ¿vale? Donde nunca en los adultos sí que van a aparecer con más frecuencia en genitales, abdomen y cara interna del muslo. Donde no van a aparecer nunca en palma de las manos, cuero cabelludo y planta de los pies, con lo cual si aparecen, pues evidentemente nos sirve para establecer un diagnóstico diferencial, perdón, para distinguirlo de otro tipo de lesión. Bueno, el diagnóstico principalmente es clínico, es decir, a través del examen físico podemos comprobar, se observa fácilmente que hay una pápula, que es blanquecina, que es sólida y que normalmente no suele haber una, que hay varias, que están en zonas de pliegue, zonas de roce, y con eso es suficiente. Pero en caso de lesiones muy atípicas, lesiones raras, sobre todo lesiones genitales, o lesiones que son muy reticentes, que no se elimina y demás, pues podemos utilizar la biopsia y hacer un estudio histopatológico por si fuese otro tipo de lesión. Pero como norma general esto no se utiliza, evidentemente, por el coste que tiene y porque además te puede dejar una cicatriz como secuela. Y porque evidentemente su diagnóstico es fácil a través de la simple observación, ¿vale? De un examen clínico. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues no hay consenso en cuanto al tratamiento. Es lo que os decía antes. En el caso de molusco contagioso se suele eliminar, el propio sistema inmune lo acaba eliminando y además una infección autolimitada, que es benigna y va a desaparecer, puede variar entre 2 meses y 3 años. ¿Cuándo vamos a actuar? Pues vamos a actuar pues, cuando ya empiezan a formar simpéticos, zonas eritematosas, eczema, se extienden con mucha facilidad, el niño ya presenta muchas lesiones, le pica, le molesta. Entonces, ahí es cuando vamos a actuar, ¿vale? La lesión del tratamiento va a depender pues, del estado general del paciente, lo que hemos dicho, el número de lesiones, de dónde estén localizadas,
de los efectos adversos que se puedan provocar, es decir, dependiendo de la zona, si va a tener más dolor, menos dolor, si puede haber cicatriz o no, de la experiencia profesional a la hora de quitarla y de las preferencias del paciente y de sus padres en el caso de los niños. Hay que tener en cuenta que a veces los niños, pues, por este tipo de virus, pues sufren un poco de estigmatización, discriminación, está mal visto. Sin embargo, es un virus que es benigno y que además autolimitado, que van a desaparecer por sí solos y que, pero bueno, está un poco mal visto sobre todo entre los niños. Las medidas, bueno, existen medidas farmacológicas, pues, igual esto lo vamos a ver muy rápido y nos vamos a centrar en la medida no farmacológica, que es la que utilizamos en cirugía menor de atención primaria. Bueno, existen agentes tópicos químicos, hay muchos, la cantaridina, el tricloroacético, el peróxido de hidrógeno, el hidróxido de potasio, el ácido salicílico, multitud de agentes tópicos químicos, que son tópicos a veces muy abrasivos, que generan ampollas, que a veces provocan pequeñas heridas, y luego requieren de un tiempo prolongado, de una adherencia buena al tratamiento, es decir, que sean muy constantes. Entonces, al final, esto hace que no sea tan efectivo como la aplicación de la cureta, que dura igual minutos y que al final es muy efectivo, eficaz y con una respuesta muy rápida. Bueno, luego tenemos otros agentes tópicos como de modificadores de la respuesta inmune, que son los inmunomoduladores como el imiquimod, interferón alfa, la cimetidina, etcétera, que son capaces de estimular una respuesta inmunológica y favorecer que se elimine con más rapidez el molusco. Y ya en casos muy extremos, sobre todo cuando ya son en genitales o cuando son muy reticentes, con mucha recidiva y demás, se puede optar por el cidofovir, ¿vale? Que es un antiviral. Bueno, dentro de las medidas no farmacológicas, pues tenemos los métodos destructivos físicos, veremos que hay unos cuantos. Yo me voy a centrar en uno de ellos por ser el más efectivo o el que más se utiliza en cirugía menor de atención primaria y que así también lo avala la evidencia científica. Vamos a ver los que hay, pero me centro en el curetaje, ¿vale? Los que hay, pues está el curetaje, la crioterapia, la terapia de láser y la electrocauterización. Provoca la destrucción de los queratinocitos infectados por el virus. Son procedimientos simples, económicos, que en manos adiestradas acaban con el problema rápidamente. Es decir, dentro de los métodos físicos sí es cierto que evidentemente con poco tiempo se acaba con la lesión, ¿vale? Pero en atención primaria, especialmente en la consulta de cirugía menor, la extirpación de las lesiones se van a hacer con el curetaje. Es el método más efectivo y rápido. Evita que se diseminen, previene complicaciones y la resolución es muy rápida. A veces, ¿cuáles son aquellas que, bueno, pues algunas por su localización o a veces por la negativa de los padres, se utilizan otros métodos? Pero normalmente, como norma general, vamos, en cirugía menor, el 90%, por no decir casi el 100%, son retiradas con el curetaje, ¿vale? Está avalado por la evidencia científica y pongo estos dos estudios pues me llama mucho la atención. Dice que se encontró un estudio clínico retrospectivo de 1.879 pacientes pediátricos donde dice que el 70% se curó con una única sesión, ¿vale? Que otro 26 necesitó 2 tratamientos de curetaje y que solo un 4% precisó de 3 tratamientos, con una satisfacción del 97%, tanto en los niños como en los padres. Es decir, aquí nos demuestra que es muy efectivo. Luego encontré otro estudio, entre tantos, que también habían hecho un ensayo clínico aleatorizado y controlado, donde se compara la eficacia del curetaje con la cantaridina y el ácido salicílico con glicólico y el imiquimod. Y se hicieron con varios tratamientos, compararon la eficacia, siendo el curetaje la terapia más eficaz, con un 80,6% de resolución completa, sin recurrencia a los 6 meses de seguimiento. Es decir, nuevamente se comprueba que el curetaje es la técnica más eficaz. Bueno, aquí diversos estudios, ¿vale? Tenemos estudios que hemos ido recopilando. Bueno, y aquí una conclusión, que igual, pues con respecto al tratamiento, pues concluimos aceptando que a pesar de ser una infección benigna y autolimitada, la extirpación de la lesión a través del curetaje es el mejor método para evitar la diseminación y prevenir las complicaciones, ¿vale? Es decir, tanto como en el tratamiento con la crioterapia como con el curetaje nos avala la evidencia científica, ¿vale?
Bueno, vamos a ver cuál es el procedimiento. Un procedimiento muy sencillo, muy rápido. Bueno, vamos a utilizar un anestésico tópico, la ELA, que está compuesto por lidocaína 2,5% y prilocaína 2,5%, que se aplica 30 minutos antes y que evita que sea dolorosa la técnica. Antiséptico, una cureta cortante y gases apósito. El procedimiento es informar tanto a la familia como al niño el proceso que se va a realizar para disminuir la ansiedad de ambos. Cualquier procedimiento, en cualquier que hagamos en cirugía menor, en todos, hay que informar tanto a la familia, al niño del proceso que se va a realizar para disminuir la ansiedad, darle todo tipo de explicación, resolver todas las dudas que tenga, porque eso disminuye la ansiedad. Bueno, le desinfectamos la piel que está afectada por el molusco, aplicamos el antiséptico tópico, que es lidocaína al 2,5 y prilocaína al 2,5. Cubrimos con un apósito transparente 30 minutos previo a la intervención. Según la ficha técnica de este anestésico tópico, nos sirve el cubrir con el plástico transparente para insensibilizar aún más la zona, ¿vale? De una manera temporal. Cuando pasa los 30 minutos, retiramos el apósito, limpiamos los restos del anestésico y con la cureta se retira la pápula, realizando una excisión e intentando siempre lesionar lo mínimo posible la piel sana para evitar riesgo de cicatrices y sobreinfección. Una vez terminada la técnica, sí, haber retirado la pápula con la cureta, se desinfecta con un antiséptico, se aplica un antiséptico, perdón, y se cubre con un apósito estéril. Ahora vamos a ver un breve vídeo donde utilizamos la técnica del curetaje. Está sin sonido, igual que el anterior, está hecho en un niño, y bueno, pues como es normal, el niño suele hablar y suele... Entonces le quito el sonido para evitar, ¿vale? Que estemos escuchando al pequeño. Hemos utilizado la cureta, como si está primero la zona, ya previamente tenía anestésico aplicado. Hemos tirado de la piel un poco y con la cureta lo único que hacemos es sobre la pápula, ejercemos presión y extraemos la pápula del molusco. Es decir, es muy fácil. La parte cortante de la cureta la colocamos encima y tiramos de la pápula. Bueno, pues este es el informe de continuidad de cuidado que le doy a los padres, donde explico un poco el procedimiento y donde desde que llega hasta que se marcha y los cuidados en casa. Bueno, pues los cuidados son fáciles, lo puede aplicar a su propio padre, pues lavado luego con agua y jabón neutro, se aplica un antiséptico como la clorexidina y se cubre con un apósito hasta resolución. En el caso que aparezca alguna infección o algo, pues ya se acudiría a consulta de enfermería o de cirugía menor, o a la de cirugía menor. Y evitar la exposición solar durante 6 meses para evitar que se quede la marca de la lesión.
Bueno, pues con esto doy por concluida la ponencia. Espero que, bueno, que haya sido de vuestro agrado, que os haya gustado. Es verdad que he intentado explicar un poco todo para que veáis que es fácil es una técnica fácil de hacer, tanto en la crioterapia como en el curetaje, que son lesiones muy fáciles de eliminar con un coste relativamente bajo y con un aprendizaje muy sencillo. Quería con la ponencia es que lo vierais todo para que si alguien tenía alguna reticencia a la hora de hacer la técnica o algún miedo, pues que viera que es totalmente fácil y que se puede realizar desde la atención primaria. No sé si ¿me escucha? Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Puedes ya dejar de compartir cuando termines de Vale. compartir. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por tu interesante ponencia, tanto con la implicación teórica y sobre todo con ese abordaje práctico que bien nos has estado mostrando, tanto bien con el curetaje como con la crioterapia. Yo particularmente, pues es verdad que se han eliminado por mi parte algunos mitos, ¿no? De ciertas cosas que también había una actualización clínica importante y vamos, por mi parte sí que es verdad que he aprendido bastante con estas técnicas que has mostrado. Y ya por parte también de los congresistas, que están elaborando aquí algunas preguntas que te voy a leer a continuación, si les puedes responder. Nos pregunta María que cuál es tu opinión sobre la aplicación de la cantaridina y si la recomiendas en pacientes pediátricos como en adultos. Bueno, en este caso, mira, la cantaridina es un tratamiento farmacológico, que es un tratamiento médico. Yo soy enfermera, sería menor. Evidentemente ahí no puedo darte una opinión sobre la cantaridina, sino tendría que ser un médico en sí, pero sí te puedo decir que en cuanto a la crioterapia sí que el método más efectivo, ya lo he dicho antes, así lo avala la evidencia, es de los más efectivos a la hora de tratar cualquier tipo de verruga compuesta por el virus del papiloma humano. Es cierto que la cantaridina, bueno, es un tratamiento más médico y bueno, en atención primaria se suele utilizar poco. Lo más común que suelen utilizar, si no utilizan la crioterapia, a lo mejor por la zona en la que está, o bien en el caso de las genitales utilizan mucho los inmunomoduladores como el Mikimod, pero la cantaridina la suelo ver poco, ¿no? Como tratamiento. Creo que también habías expuesto que también era un problema también la adhesión del paciente, ¿no? Puesto que esto requería más sesiones, ¿no? Que el paciente tuviera que asistir en más ocasiones en comparación con la crioterapia que era más rápido, ¿no? Que era en menor número de sesiones. Exacto, cualquier tratamiento farmacológico, cualquiera de ellos, requieren de un tiempo prolongado y de una buena adherencia. Es decir, si al final el paciente no trata la lesión de manera continua, exhaustiva y aplicando el tratamiento, al final la lesión no desaparece, con lo cual requiere de mucho tiempo, de mucho cuidado bueno, y a veces ya te digo, muchos de los tratamientos son muy abrasivos, dejando secuelas. Claro, y así también estas medidas que tú has propuesto, pues es verdad que permite también en menor número de sesiones un abordaje más amplio de más pacientes que me estás comentando que es un número alto, ¿no? A nivel poblacional lo que atiendes en tu día a día en el centro de salud. Sí, sí. Yo atiendo, pues en consulta aproximadamente, en cuanto a crioterapia, podemos atender 8 o 9 pacientes al día, durante Claro, todos los días. Eso es es un mínimo número. en crioterapia, o luego hacemos otro tipo de intervenciones, pero de crioterapia podemos llegar a atender 8 o 9 pacientes al día. Eso Ujú. supone al mes un elevado alto de número de pacientes. Sí, sí, al final del mes y al final del año son cifras bastante altas. Ya. Vale, nos pregunta también Rosario, ¿cuántos pacientes pueden tratarse en total con la botella de 10 a 20 litros? Entiendo que de nitrógeno en Sí, crioterapia. sí, de nitrógeno. Pues mira, a ver, esto es muy variable, depende del uso que lo utilice y del modo en el que lo haga. Me explico. El nitrógeno líquido es un gas muy volátil que en cuanto dejamos de usarlo se sigue evaporando. De hecho, por eso tanto la unidad portátil como la botella, como el tanque tienen una válvula de seguridad por el que va expulsando a medida que aumenta la presión, va expulsando parte del gas.
Entonces, si le damos un uso adecuado y continuo, pues a mí me dura una botella de 25 litros, me suele durar un mes y medio. Me refiero luego a la hora de cargar la unidad portátil. Bueno, pues si yo ese día tengo 6 pacientes, pues quizá con media botella me es suficiente, no cargo la botella entera. ¿Por qué? Porque si cargo la unidad portátil y entera y solo gasto la mitad, pues la otra mitad al día siguiente ya se ha evaporado. Entonces, un poco es la manera en la que utilicemos el nitrógeno líquido para intentar no desperdiciar la mayor cantidad. En mi caso, con un uso responsable, adecuado, e intentando de utilizar el nitrógeno necesario para las lesiones que tengo al día, pues me suele durar entre un mes y medio, un tanque de 25 litros. Ujú. Vale, muy bien. Yo te quería preguntar, a forma particular, ¿cómo recomendarías a todos los congresistas que nos están visualizando, cómo prepararíamos un paciente, por ejemplo, de carácter pediátrico? Como sabes, que son muchas veces inquietos, a lo mejor también realizar una intervención que puede ser mínimamente dolorosa. ¿Qué trucos darías tú en consulta al resto de profesionales que nos están viendo para ese tratamiento a pacientes pediátricos? Mira, a pacientes pediátricos hay una cosa muy fundamental, es explicarle el procedimiento al padre desde que aparece en consulta con la lesión, antes de llegar a la cirugía menor. Es decir, desde que aparece bien en la consulta de cirugía de pediatría y ya aparece, mira, con la lesión y ya se diagnostica que puede ser un papiloma, una verruga o un molusco, es importante informar muy bien del procedimiento al padre y que el padre durante ese tiempo, hasta que sea citado en cirugía menor, vaya informando al niño, vaya dándole ciertos mensajes normalizando la actuación que vamos a tener y que es poco dolorosa, que es poco invasiva. Y luego desde dentro de la consulta yo vuelvo a recalcar, vuelvo a hablar con el niño ya desde, bueno, pues desde un tono más de amigos, intentamos, pues bueno, con palabras, pues, ¿qué tal? Eres un campeón, verás cómo no te va a doler. Intentamos disminuir la ansiedad que traen los niños. Es cierto que a veces, pues bueno, pues, hay ciertos niños que por su forma, por su estado emocional, pues se mueven más, lloran, pero bueno, intentamos relajar la consulta, a veces incluso le pongo música, incluso le damos pegatinas con algún tipo de dibujos de estos típicos de ellos. Intentamos que sea lo más ameno posible, que no tenga esa ansiedad propia de una consulta, de cuando ven una camilla, sino intentamos relajar el ambiente y sobre todo es explicarle, hacerle entender que no va a doler, que el dolor es mínimo, que es muy rápido. Y en principio no estamos teniendo muchos problemas con los pacientes pediátricos. Algún niño ocasional por algún problema más emocional o quizá que vengan un poco más nerviosos, que no hayan sido informados por los padres y no hayan disminuido esa ansiedad, pero restando ese tipo de pacientes, el resto no se le ve el problema. Ujú. Muy bien. Y ya por último, ya antes de despedirnos, como hay también otros profesionales sanitarios que quizás su conocimiento a la hora de dermatología quizás es un poquito más básico o intermedio, porque directamente no se relacionan con ese campo, pero sí que en su día a día, por ejemplo, pues tienen que lidiar con pacientes que pueden presentar este tipo de lesiones cutáneas. Me gustaría que me analizaras esta frase y qué hay de verdad o qué hay de mentira en esta frase o mito que te quiero comentar. ¿Toda papiloma es verruga, pero toda verruga es papiloma? Pues todas las verrugas son lesiones provocadas por el virus del papiloma humano. El problema es que llamamos verruga a cualquier otro tipo de lesión que no es una lesión del papiloma humano. Tenemos, por ejemplo, el nebus, que son nebus intradérmicos, que son lesiones sobrelevadas que a veces adquieren un aspecto verrugoso y que lo llamamos verrugas y no son verrugas. Tenemos fibromas blandos, que es muy frecuente en los cuellos, en zonas de pliegue y demás, que le llamamos verrugas y no son verrugas. Entonces es muy importante establecer un buen diagnóstico diferencial y saber, por eso yo he explicado un poco los tipos de verrugas que provoca el papiloma humano, para tener un poco un diagnóstico diferencial con el resto de lesiones. Llamamos verrugas a todo tipo de lesión sobrelevada que hay en la piel, le llamamos verrugas, y no son verrugas. Evidentemente,
las verrugas tienen unas características especiales que no tienen el resto de lesiones, y las verrugas sí se contagia, a diferencia de pues, el fibroma blando, el nevo intradérmico o otro tipo de lesiones sobreelevadas que pueden confundirnos. Es importante eso de, antes de llamar verruga a una lesión, es que haya un diagnóstico previo. Claro, claro, perfecto. Muy bien, pues con esta ronda de consultas ya damos por finalizado este primer webinar de este segundo día de jornadas del Congreso de Cirugía Menor. Muchísimas gracias, Rafael, por tu interesante y divulgativa ponencia. Muchísimas gracias por brindarnos eso y compartir con nosotros tu experiencia y tu formación al respecto. Nada, gracias a vosotros y nada, un placer participar en el Congreso. Y espero que haya sido de mucha utilidad y sobre todo para mejorar nuestra profesión. Sin duda Gracias. alguna. Muchísimas gracias, A Rafael, por vosotros. todo y muchas gracias a todos congresistas por visualizarnos. Os esperamos en el segundo webinar que tendrá lugar a las 11. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.